Bueno, buenas tardes. ¿Sí se escucha, verdad? Ok. Fue un poco complicado cuando me dijeron que si quería yo dar una plática aquí, porque realmente soy muy malo para platicar. Entonces, casi siempre todas las conferencias que me tocan en alguna ocasión dar en la universidad o en un lugar, caigo en el garlito de usar un PowerPoint. No va a haber PowerPoint. Ok, lo siento. Pero, punto número 2, tampoco tienen que notar nada, porque si necesitan algo de lo que voy a decirles, está el archivo en PDF y hagan con él lo que quieran. Es información pública. Espero no aburrirlos después de la fabulosa conferencia de Jean-Luc. Jean-Luc y yo hemos trabajado en varios proyectos aquí en la universidad. Y bueno, mi función aquí es, soy actuario de profesión en la de ciencias. Hay otra, ¿no? Y egresado de CCH Vallejo en el bachillerato. De hecho, el primer lugar donde hablé en público fue en un discurso aquí cuando era rector, el doctor Salucano, aquí en esta misma sala de San Antonio. Y es bien interesante, cerca de 20 y tantos años después, volver a platicar aquí. Bueno, creo que más de 20 y tantos, porque ya más vas. Sí, tenía yo 16 años, 15, 16 años. Tampoco estoy tan bien, como decía, que parezco corriendo sin agua sin aceite, pero vamos con calma. Fue realmente un poco difícil escoger en cuanto al tema, es decir, hablar sobre el futuro de tecnología es muy complicado. Hacerme el futurólogo es muy difícil. Soy director de sistemas en la Dirección General de Cómputo de la UNAM. He estado trabajando ahí desde los 14 años, o colaborando ahí desde los 14 años, incluso antes de entrar al CCH, como becario en cómputo. Y si les puedo resumir lo que ha sido el cómputo en mi vida, es simple y sencillamente una excelente herramienta, pero no es mi vida. Y espero que a lo largo de esta pequeña charla se den cuenta de ello. Me permitiré leerlo porque no quería perder detalle de lo que les quería decir y les agradezco mucho que estén aquí para escuchar unos minutos. El coraje es la decisión interna de ir adelante sin importar los obstáculos. La cobardía es la rendición sumisa a las circunstancias. El coraje se alimenta de la creatividad, mientras que la cobardía expresa el miedo y es dominada por él. ¿Alguien ya identifica quién dijo esto? Les digo la parte final. No. La cobardía pregunta, ¿es esto seguro? La ambición pregunta, ¿es esto políticamente correcto? Nuestra vanidad pregunta, ¿es esto popular? Pero la conciencia siempre pregunta, ¿es esto justo? Y entonces siempre llega el tiempo en el que debemos tomar una decisión que no es la segura, no es la política y tampoco es la popular. Y esas son las decisiones en nuestra vida, las decisiones que implican la conciencia y lo que es justo. Lo dijo Martin Luther King. Y lo que les puedo sugerir de primera mano es siempre piensen en lo que es justo, no en lo que es popular, ni en lo que es vanidoso, ni en lo que es seguro, sino realmente en lo que es justo. Y lo único que te puede decir que es justo es tu conciencia. Y la conciencia tiene mucho que ver en esta plática, porque al fin y al cabo lo rodeamos de aparatos, lo rodeamos de pantallas, de tecnología, de baterías de ion de litio en los bolsillos, tratando solamente de una cosa, ser un poco más conscientes. Muy buenas tardes. Cuando me invitaron a participar en este Festival del Libro y la Rosa, en su edición 2014, me preguntan por el nombre de la conferencia. Mi primer pensamiento fue, he de confesarlo, el nombre que ustedes han visto en el programa de mano. Sin embargo, al revisar cómo se llamaba la mesa en la que estamos, el futuro nos alcanza, hacia dónde van las TIC, me di cuenta que debí haber elegido otro nombre. No me es fácil designar un apelativo más preciso para lo que abarca este tema que los propios organizadores le dieron. Abusando un poco, me atrevería a cambiar el nombre al vuelo de esta charla por parte del denominador genérico de la misma mesa. Me quedo con los símbolos de interrogación. ¿Hacia dónde van? No sé. Y es que hablar de tecnología de la información y comunicación, sucintamente descritas como TIC, término que por cierto me produce más de un tic en el cerebro, y especialmente el futuro de las TIC, es todo un arte adivinatorio. Hablar del aire con una importante dosis de esperanzas, buenos deseos, ¿por qué no? Reflejo de nuestros temores, fobias y hasta terrores.
He convivido con las TIC en los últimos 35 años de mi vida. Desde la primera computadora que mi padre me regaló, una Commodore 16 que vendían en una tienda extinta llamada Aurrera, o tal vez un poco más, si incluyo el teléfono de disco que había en casa. Una cosa rara, que dabas de vuelta, marcabas un número telefónico, ustedes no lo conocen, todos son del Xbox 360 para acá. Una casa tan común en el México de los 70s y los 80s, donde solo teníamos una televisión de cinescopio y perillita, un par de radios, uno de ellos de bulbos todavía, un tocadiscos, unas cosas de plástico largas, y se nos ponía encima una aguja, una grabadora de cassette y una importante cantidad de objetos extraños derivados de la pulpa de los árboles llamados libros. Tener otra tele u otra línea telefónica era prácticamente sinónimo de ser millonario en aquel entonces. Pero eso sí, al menos en mi casa abundaban los libros. El primer libro que leí por completo, hacia los 6 años de edad, fue 100 años de soledad. Tal vez por ello agradezco a García Márquez ser mi profesor indirecto de lectura en castellano. Hacia la mitad de la citada obra, me estaban ocurriendo exactamente los mismos efectos que Garbo describió sucedían en el añorado Macondo. Pérdida de la memoria por no poder dormir, por no dejar la lectura de ese libro ni un solo minuto. Sí, ya quería ponerle etiquetas a todo para que no se me olvidaran los nombres de las cosas. Y en ese momento no había ni un smartphone, ni una tableta que me pudiera ayudar. Era la época donde lo más tiqui-tiqui que podíamos tener los niños era un Walkman de Sony o un reloj Casio de jueguito, que nos lo pasábamos de mano en mano durante los recreos, a menos que no superaras el siguiente nivel, y entonces a fuerza se lo tenías que rolar al compañero de la izquierda. En un afortunado y casual instante, convencí a mi madre para que me comprara una consola llamada Atari, sin imaginar que el cómputo empezaría a influenciar mi vida, hasta entonces rodeada solo de libros, y que poco a poco y sin planearlo, se llenaría de circuitos, procesadores centrales, memorias RAM, software, interfaces, cables, conectores, adaptadores y eliminadores. Un momento épico de la enferma influencia de los bits y los bytes en mi vida sucedió cuando ya era yo becario de DGESCA, la Dirección General de Cómputo en aquel entonces, ahora se llama DGTIC, y me quedé algo somnoliento en la sala de mi casa. Y mi abuela me dijo: no te quedes aquí y vete a tu recámara a descansar. Le contesté entre dormido, muerto o como zombie informático: ¿qué sistema operativo usas? Mi abuela se sorprendió porque sabía que estaba yo pensando todavía en que tenía enfrente una computadora. Seguía pensando en sistemas operativos multiusuario, cuando en realidad lo que yo trabajaba en ese momento no era otra cosa que hacer manuales de programación en Unix. El papá de Linux, que es el sistema operativo que está prácticamente en la mayoría de los bolsillos de ustedes en sus teléfonos. Sí, creo que en aquel entonces ya me había invadido el efecto protector de pantalla de Matrix y ya todo lo veía como una cascada de códigos binarios y kanji en verde friega retina. Entre la máquina de escribir de la secundaria y el primer archivo derivado de un procesador de palabras que hice en el laboratorio de cómputo del CCH Vallejo, creo que usaba WordStat, si no mal recuerdo. No pasaron demasiados años. En un santiamén brinqué de los engargolados con papel amartillado, que es de lo más naco que se puede imaginar, a los disquetes de 360 KB. Hoy en día no les cabría una foto de su teléfono en eso, y que cuidaba como si fueran oro molido esos discos. Tanto que varias veces me fui a pie por algunos trayectos para no subirme al infame metro, para evitar que las demoníacas ondas electromagnéticas de las líneas de alta tensión de los túneles fueran a dañar mi ensayo del taller de lectura y redacción guardado en un disquete de 1.44. Por supuesto que no afectaban las ondas electromagnéticas mi ensayo, pero yo no lo sabía en ese momento. Entiendo, por supuesto entiendo que para muchos de ustedes oír Atari, disquetes, teléfono de disco, tocadiscos y cinescopios equivale a decirles tiranosaurios, paleolítico, el Big Bang o el Arca de Noé. Ustedes son la generación del iPod sódico, la generación del Face cámbrico o bien de Googlenario. Es una nueva era geológica. Pero también son la generación de las prisas. Prisa para todo. Tienen prisa para una respuesta en el WhatsApp, para que les den un like en la red social,
y para tener tan solo una barrita y la señal del celular. Con nostalgia recordamos, los que tenemos otras edades, que había una singular ansiedad mezclada con esperanza para la llegada, después de un mes, de la respuesta a una carta enviada por algo raro llamado correo ordinario y con timbres. Hoy, si no les responden en el chat en menos de 35 milisegundos, algo mal debe estar pasando. O no solo eso, sino que puede ser causal de divorcio. Tenemos prisa por ser humanos, y no estoy seguro si también tenemos prisa por destruirnos. Alteramos el tiempo queriendo evitar muchos problemas, pero no nos damos cuenta que en esta sociedad de las prisas, por cada problema que resolvemos de esa manera, generamos de 3 a 4 problemas nuevos y que no terminamos de resolver. Analícenlo tan solo unos segundos, no nos aceleremos, tomen su tiempo. Malos entendidos, la aberración de toda la ortografía en un mensaje instantáneo, lo cual ya nos importa un cacahuate, la revisión superficial de los problemas y sus mecanismos de solución, o el semirrazonamiento simplificado a groseros extremos. Todo es en este mundo rapidito y sin buena letra. Hasta el amor y el sexo lo son. No necesitamos ser físicos nucleares, sin embargo, para entender el concepto del tiempo. Einstein explicaba la relatividad de una manera muy simpática, con trenes como ejemplos de la dilatación del tiempo entre más cerca se esté de la velocidad de la luz. Si sumas velocidades, seguramente irás más rápido, pero es una regla que nunca alcanzarás la velocidad de la luz. Las plataformas de las TICs son como esas plataformas de los trenes que agregan velocidad a nuestro ritmo de vida, pero todo tiene un límite en el concepto del tiempo en esta generación. ¿O acaso es el mismo concepto del tiempo cuando no tienes señal en el Wi-Fi? ¿Se siente lo mismo estar en 3G que en 4G? ¿Y qué hay del indicador de batería en ceros de tu celular y no traes cargador o bien no hay luz en tu casa? Literalmente, estás a la edad de piedra. Si vas a un congreso o a una conferencia, en lugar de atender lo que dice el conferencista en turno, estás buscando la inalámbrica más cercana para tuitear o facebookear lo que estás viviendo sin vivir. Simplemente sientes no ser, en el sentido tecnológico del término, si no tienes red. Tu trabajo se paraliza, ya no puedes hacer la investigación que estabas planeando y como con los mexicanos, que todo lo dejamos al final, lo peor es que te llega la entrega de la tarea el lunes y no tienes wifi el domingo en la noche. Y es que el tiempo en ese momento avanza demasiado lento. Diría un físico que en ese momento te encuentras en el horizonte de sucesos del agujero negro informático más cercano. Pero a la vez, es muy probable que sea la mejor oportunidad de que regreses a lo mejor, tomar un libro y leer de nuevo. Y aunque esta sea la edad de los e-readers, habemos algunos necios románticos, yo me incluyo en ellos, que todavía tenemos libros bajo el brazo o los ponemos en el buró de la recámara. Leer un libro todavía no depende de la Wi-Fi o de la capacidad de las baterías de ion de litio, depende enteramente de ti y de un poco de luz. Pero esta es una charla sobre lo que viene, y esa fue tan solo la introducción. No sobre lo que ha pasado en mi encuentro con las tecnologías, este encuentro cercano del cuarto tipo con las computadoras y las redes. Quise, sin embargo, establecer un contexto de lo que aún no han visto. Una de las razones que hace más excitante vivir en esta época, y es una verdad, es que están siendo ustedes testigos, de hecho ustedes son actores, de lo que se denomina la tercera revolución industrial. Recordemos la primera revolución industrial, que data del siglo XVIII, que estuvo marcada por la aparición de los ferrocarriles, las máquinas de vapor, la imprenta masiva y la educación pública a mayor escala. La segunda revolución industrial es de finales del siglo XIX y presenció la electrificación, el motor de combustión interna y el uso de nuevos materiales, por ejemplo también la pavimentación de los caminos y la producción de bienes en serie. Esta tercera revolución industrial que estamos viviendo está caracterizada, y recuerden esto, por 3 importantes avances. Esos son los 3 ejes que van a marcar el desarrollo de la humanidad en los siguientes años, y lo están marcando hoy en día. Los avances en física cuántica, los avances en medicina, en lo particular en la medicina genómica, y los avances en las tecnologías digitales, el cómputo y las telecomunicaciones. Estos 3 elementos están impactando la manera en que hoy en día se piensa, se vive y hasta se muere en este planeta.
Esta es la época, y así se le llama, del Internet de las cosas. Así se dice, el Internet of the Things. Ya no es el Internet de las personas, ya no es el Internet de los servidores, ya no es el Internet de la web, es el Internet de las cosas. Es el Internet de tu reloj de bolsillo, es el Internet que va a estar pegado a tu ropa, es el Internet del automóvil, el Internet del metrobús, del pumabús y de todo lo que se mueve, y hasta de lo que no se mueve. Es la manipulación también molecular de las cosas y de la genética. Es buscar la inteligencia en todo y en todo. Y es, al fin y al cabo, la creación del imperio de la información. ¿Les suena emocionante? En parte sí y en parte no. Como humanos hemos aceptado sin oposición los productos de estas revoluciones industriales y lo que la aplicación del método científico ha derivado en productos, gadgets, cajitas, aparatitos, redes sociales, la web y demás vainas. Pero no necesariamente hemos adoptado los métodos de la ciencia. El pensamiento crítico, la revisión de las evidencias, el razonamiento agudo. Factores como la inseguridad, la desconfianza a los desconocidos, el territorialismo, el ciego seguimiento a los líderes, el temor a la incertidumbre y al fracaso, siguen estando presentes en nuestros cerebros. Y es que quitarse de eso de encima no es nada fácil. Como productos derivados de la evolución de un universo que se estima en poco más de 13.000 millones de años de antigüedad, en lo más profundo de nuestros cerebros subsisten los prejuicios, los dogmas y las actitudes propios de seres que tan solo hace unos cuantos miles de años vivían en cavernas. La única diferencia es que ahora tenemos un teléfono inteligente en las manos, considerado, por el momento, la obra maestra de la tecnología y de todas esas revoluciones económicas e industriales. En un teléfono inteligente se combinan los más gloriosos inventos del siglo XX. En el teléfono inteligente tienen la televisión, la radio, la internet e incluso inventos más antiguos, como el correo y la escritura. Tienen la imprenta, tienen los libros, tienen la electricidad y tienen los mejores descubrimientos en química y en física. Bueno, cargan hasta con el concepto mismo de la física cuántica y del átomo. Pero el teléfono inteligente en el bolsillo, gracias, no nos hace en automático seres más inteligentes. La revista Scientific American, en su número de noviembre de 2011, publicó una comparación entre las capacidades de los cerebros y las capacidades de las computadoras más potentes en el planeta. Vamos a hablar un poco de números, perdón, de traición a la profesión, entonces tengo que hablar de algunos números. Computadoras. La cuarta supercomputadora más grande del planeta, hoy en día, abril del 2014, es la computadora japonesa K, que fabricó la empresa Fujitsu. Puede procesar 8.2 mil billones. Esto es, 8.2 mil millones de billones de operaciones de punto flotante por segundo. No los quiero marear. ¿Qué es una operación de punto flotante por segundo? Multipliquen pi por pi. Si eso ustedes lo pueden hacer en un solo segundo, cosa que es pan comido, lo hacen en medio segundo, significa que su velocidad de su cerebro es de un flop, floating point operation per second. Bueno, la computadora japonesa realiza 8.2 mil billones de operaciones en un solo segundo. Para eso, almacena en sus discos duros poco más de 30 petabytes. Todo el mundo sabe lo que son 30 petabytes. Convivimos con eso todos los días. Nos lo enseñaron en la química. Que son simple y sencillamente 30.000 millones de bytes. Y consume la energía eléctrica equivalente de toda la delegación Magdalena Contreras. Aquí equivale cerca de 10 gigawatts. Y aquí equivale 30.000 millones de bytes. Muy sencillo, para aquellos que no se dedican a la informática o no se acercan demasiado a la informática en términos de los conceptos de ingeniería, un byte es un carácter, un kilobyte son 1024.000 caracteres, un mega son 1 millón, y eso equivale más o menos a un libro promedio de 500 páginas, sin ilustraciones, ni negritas ni cursivas, porque eso consume muchos bytes. Eso quiere decir que 30 petabytes que almacena esta supercomputadora equivale a 30.000 millones de libros almacenados en sus discos duros. Una nota al margen: esta supercomputadora, la cuarta más grande del mundo, es tan solo aproximadamente
una tercera parte de la computadora más grande del planeta, que ya sabrán quién la fabrica. China. Se encuentra en el Centro Nacional de Supercómputo, en China. Sin embargo, esta nueva supercomputadora consume la mitad de la energía que la japonesa, lo cual también es una tendencia siempre, a que los dispositivos consuman menos energía. Alguien decía que si las baterías no hubieran evolucionado como los teléfonos celulares, necesitarías aproximadamente 4 acumuladores de tráiler para poder hacer funcionar un celular. Pero también hubo avances en las baterías. Las tabletas. Si pensabas que una tableta es una calculadora con esteroides, pues estás muy equivocado. La tableta tiene algo así como en promedio 64 nada despreciables gigabytes, que eso equivale, como ya lo dijimos, a aproximadamente 64.000 libros a texto completo, acompañados de una capacidad de procesar 170 millones de operaciones por segundo, y tan solo consumen 2.5 watts. Un gato, vamos a lo biológico. Al parecer este acompañante, y dueño de mis quincenas, sigue siendo mucho más que mi tableta si eso a procesar información se refiere. Créanlo o no, el cerebro de un gato adulto promedio puede almacenar 98 terabytes de información. Esto es 1500 veces más datos de lo que almacena una iPad. 1500 veces más datos que una iPad del cerebro de un gato. Así que hay que respetar los datos. O lo que en promedio almacenan 98 computadoras que pueden llegar a comprar avanzadas, ¿no? Si van por una computadora, les pueden tener una computadora con disco de 1 tera. Ok, bueno, 98 de esos discos duros le caben en su cerebrito al ver. Y así de peludo y gordo como es, puede realizar 61 teraflops. ¿Qué significa eso? 61 billones de operaciones en un segundo. Claro, por supuesto, mi gato no se dedica a multiplicar pi por pi, sino a los negocios propios de su especie, como la Merce y otros comer, con una capacidad de procesamiento neuronal, y esto es interesante, que es la mitad de la capacidad de la nueva supercomputadora de UNAM que nos ha tocado instalar el año pasado, y que es la supercomputadora MISTRI. La supercomputadora MISTRI, que pueden visitar cuando quieran allá en el centro, bueno, la de GETIC, tiene una capacidad de 118 teraflops. O sea, el doble de la capacidad del gato. Y entonces, ¿dónde estamos nosotros? ¿Qué capacidad tenemos informáticamente hablando los humanos? Pues mucho más que un gato y una tableta. Aún así, ya estamos perdiendo terreno con las supercomputadoras más potentes. Un cerebro humano adulto, claro, hay gente más cabezona que otra, ¿no? Puede almacenar 3.5 petabytes de información. Su cerebro almacena de menos 3 petabytes de información. Claro, esto es un décimo de lo que almacena ya la computadora japonesa, pero podemos procesar 2.2 mil billones de operaciones por segundo. Esa es la capacidad de nuestro cerebro aproximadamente. Sí, es la cuarta parte del procesamiento de la supercomputadora japonesa, pero nada mal para un dispositivo bioquímico encerrado en nuestros cráneos, que solo emplea 20 watts por hora. El cerebro consume menos que el foco de tu refrigerador. Malas noticias, el cerebro también, o buenas, para quien quiera bajar de peso. El cerebro consume entre el 18 y el 24% de toda la energía de su cuerpo. Sí, entre más piensan, bajan de peso. Y entre más ven, bajan de peso, porque consumen mucha energía. Es bueno pensar, nada más no le crean a la abuelita que les diga que leer demasiado les tumba las pestañas o los deja ciegos. Eso es falso. De hecho, la proporción entre operación por segundo y watt realmente es para que el cerebro humano le den el premio Greenpeace, porque nuestro cerebro es 120.000 veces más eficiente que la supercomputadora japonesa, o 60.000 veces más eficiente que la computadora china. Seguimos siendo mucho más eficientes en materia de procesar información. ¿Y qué podemos decir de guardar datos? Bueno, en el 1,5 kilos de masa encefálica acuosa que tenemos acá arriba, nos caben aproximadamente 3.500 millones de libros. Sí, 3.500 millones. Por supuesto, estamos muy lejos como nación que solamente lee 2 libros al año. Y eso nos va muy bien. Uno de ellos es el paquete. Bueno, hemos sido a lo largo de la historia poco eficientes en el uso de nuestro cerebro, o al menos no tan eficientes como pudiéramos serlo.
Mucha de la capacidad del cerebro la gastamos en guardar información poco útil. ¿A poco no? Guardamos prejuicios, anécdotas, letras de canciones, antecedentes, lo que cenamos la última noche de Navidad, el estado actual de la última mentira que dije o todas las que he dicho, porque además hay que ser creativo para eso, sentimientos nada sanos y esquemas de pensamiento que son probablemente ineficientes. ¿Dónde creen que se guarda todo esto? ¿En los huesos? ¿En la sangre? ¿En el cerebro? Y entonces estamos desperdiciando nuestra única unidad de almacenamiento de información que tenemos, o al menos nuestro personal. Bueno, no nos tiramos al suelo. También nuestro cerebro nos ha permitido, por supuesto, aprender, crear, cuidar, motivar, soñar y a veces nos dejamos para amar. Solo imaginemos si tan solo los procesos educativos, la universidad o las escuelas en las que hemos estado o vamos a estar realmente nos enseñaran a utilizar de mejor manera la capacidad craneal que tenemos. Tal vez por ello, por esa ineficiencia en la formación educativa desde las primeras etapas de nuestras vidas, los humanos hemos preferido crear algo aparte de nosotros que nos recuerde las cosas o procese más rápidamente la información. Es cierto que, neurona por neurona, aún somos más inteligentes que la supercomputadora más inteligente, por decirlo de alguna manera. Pero este campeonato estamos a punto de perder. Y ahí viene el porqué. Gordon Moore, ¿alguien ha oído hablar de Gordon Moore? Fue uno de los creadores del transistor y fundador de una empresa chiquita que se llama Intel. Y formuló en 1975 una predicción que pronto se convirtió en la famosa ley de Moore. Cada 18 meses, en promedio, las computadoras duplican su capacidad. Cada 18 meses. Y eso se ha venido cumpliendo desde entonces, desde el 75. Tal vez por eso es la razón de que las compañías de celulares te dan planes de renta de 18 meses. Por la ley de Moore. ¿Para qué cambies de teléfono? De hecho, yo no conozco a alguien que tenga un teléfono por más de 18 meses, a menos que lo conserve como pieza de museo, como mi viejo Nokia azul que citó Jean-Luc. Esta ley implica que, más temprano que tarde, los componentes electrónicos de las computadoras, y aquí es donde viene la clave de todo, los componentes electrónicos de las computadoras, sus medios de almacenamiento, los teléfonos, las tarjetas flash, las tabletas, etcétera, etcétera, van a llegar a límites que establece la física cuántica. No crean que todo lo que están viviendo va a seguir así por siempre. Simplemente están con un dispositivo todavía muy cavernícola. Y ahorita van a ver por qué. La distancia entre dos átomos en un circuito, en un microchip, desde una computadora o un teléfono, entre dos transistores, ya viene siendo a nivel atómico. Pero ¿de qué están hechos fundamentalmente esos circuitos? De silicio. Ok, la distancia entre dos átomos de silicio viene siendo aproximadamente en promedio de cerca de 0.5 nanómetros. Esto es 0.5 mil millonésimas de metro. ¿Saben de qué tamaño son los transistores que traen en sus teléfonos? 18 nanómetros, 15 nanómetros, 12 nanómetros. Y empresas como Intel ya están presentando dispositivos que son de 6 nanómetros. Se están acercando al límite cuántico. ¿Y eso qué significa? Que van a estar tan cerca que empieza a haber cortocircuitos. Ya no puedes crear dispositivos tan pequeños. El silicio tiene un fin. Y literalmente es el fin del mundo como lo conocemos, el fin del mundo tecnológico. ¿Okay? Eso significa entonces, ¿qué puede suceder entonces con la progresión de la ley de Moore? Como sabemos, las cosas se empiezan a poner extrañas cuando te acercas demasiado al átomo. Alrededor de los 5 nanómetros, esto es solo 10 átomos de distancia entre los componentes de los microprocesadores, las memorias flash y demás elementos informáticos, van a empezar a dar de sí. La potencial ocurrencia de cortocircuitos por brincos de electrones entre un átomo y otro, así como la limitación para establecer un correcto aislamiento entre los diversos dispositivos, obligarán a cambiar de recursos con lo que hacen las computadoras, de materiales. Si nos reducimos a la distancia a nivel del átomo, esto es, que se empiece a utilizar un átomo como transistor, las cosas se van a poner bien densas. Y esto no falta mucho tiempo. ¿Por qué? Porque se transformará en cómputo digital de ceros y unos para empezar a utilizar cómputo genómico basado en el ADN, así como también cómputo cuántico
basado en la teoría de cuerdas y supercuerdas. ¿Cómo va a ser esto posible? Bueno, pues la mejor demostración es lo que ocurre en nuestras cabezas. ¿Cómo puede ser que algo tan pequeño como un cerebro sea más potente que las más grandes supercomputadoras, con todo su silicio y su germanio y con toda la energía eléctrica que consume? Pues la respuesta más cercana es que dependerá de lo que ocurra en los siguientes años, insisto, no muchos, en conocer qué va a pasar con nuestro cerebro, cómo funciona, cómo se comunican las neuronas entre sí, cómo se establecen las redes redundantes, polifuncionales, cómo manejan los sistemas nerviosos, cómo se opera el sistema digestivo, cómo guardamos información en la memoria, etcétera, etcétera. Y ese es el momento en el que las tres cosas que les dije hace unos minutos van a converger: la física cuántica, la genómica y la computación en un solo punto. Para no aburrirlos más, porque ya vi que los estoy durmiendo, si me preguntan qué pasará en los siguientes años en materia de TIC, y por fin creo que llego al tema de la conferencia, es que no tengo una respuesta definitiva. Pero podemos aplicar los principios del método científico, la razón y las matemáticas, así como la lógica, para imaginar eso, imaginar durante breves instantes, si me lo permiten, lo que sucederá. Perdón por la fumada de opio que me di para escribir esto, que les voy a decir, pero creo que es lo que la lógica me dicta de manera más propia. ¿Por qué creo que me quedo con esto? Ok, bueno. 2015. En el 2015 se estima que será la primera inserción exitosa de toda la información proveniente de un cerebro humano adulto en un dispositivo biomecánico, un robot. Por primera vez un robot tendrá toda la información de un cerebro. Por supuesto, todavía no alcanza el nivel de conciencia, tan solo resguardará los datos. ¿Qué pasará entre el 2020 y 2030? Muchos de ustedes ya estarán en el ejercicio de sus profesiones, 4 postdoctorados, etcétera, etcétera. Pues ya por fin habrán desaparecido esas cosas espantosas llamadas teclados y ratones. Una importante cantidad de las comunicaciones entre el humano y la computadora se harán solamente por medio de la voz o del reconocimiento del movimiento de los gestos, el rostro, las muecas de las personas. La capacidad de una sola tableta va a alcanzar la inteligencia del gato. La capacidad de las demás computadoras, por supuesto, también crecerá. Sin embargo, regresando a las tabletas, en realidad cambiarán de nombre, porque ya no será una cajita o un dispositivo duro, sino solamente pantallas transparentes, flexibles y que se pueden doblar en el bolsillo, hechas de material orgánico luminoso, llamado OLED. Hoy en día ya existen pantallas OLED, o sea, LED orgánico. Digamos que son componentes biológicos que brillan. Las comunicaciones ya serán automáticas, siendo el dispositivo digital asociado al humano cualquiera que tenga cerca. Además de, por supuesto, que traigas en el bolsillo. Y eso significará el cómputo ubicuo. ¿Qué es el cómputo ubicuo? El cómputo en todas partes. Hasta la puerta que tengas enfrente va a ser una computadora con la cual vas a poder interactuar. Habrá más dispositivos conectados a Internet que 2 o 3 veces la cantidad de humanos en el planeta. El Internet de las cosas va a desaparecer, y eso es con el que estamos empezando ahorita, para dar paso a la Internet social, habiéndose ya conectado desde todos los automóviles hasta los relojes de bolsillo, así como la ropa inteligente que contiene medidores biométricos para la temperatura, la presión arterial y la glucosa, entre otras cosas. No tendrás que ir a un laboratorio. La interacción de los usuarios con la red será más sencilla al aplicar análisis de datos, Jean-Luc les platicó un poco del Big Data, que se envían a supercomputadoras para compartir las experiencias de las personas y sus preferencias mientras envían correos, compran libros, navegan en Internet o adquieren otros bienes y servicios. ¿Qué pasará entre el 2030 y el 2040? Se instala la primera computadora que equipara totalmente a un cerebro humano, cumpliendo con los preceptos establecidos por Alan Turing en materia de la inteligencia artificial. Los primeros microprocesadores orgánicos basados en redes neuronales artificiales se implantan por fin en los cerebros humanos, incrementando la capacidad de memoria de los seres vivos y la asimilación de conexiones enteras de hilos de forma automática. Sí, te insertas el chip, ya no tienes que leer. La capacidad de una computadora de escritorio o una tableta será equivalente a la supercomputadora más potente del 2014 o del 2015. Eso lo traerás en el bolsillo. Las redes sociales evolucionan hasta compartir todas las experiencias de vida, pero más allá. Se empiezan a compartir sensaciones, dolores, olores, temperaturas, sudores, estados de ánimo de forma automática por medio de chips sensoriales que están interconectados inalámbricamente.
Desaparecen gradualmente las drogas químicas, para aquellos que trafican con ello, porque podrás poner estimulaciones directas inducidas en el cerebro humano por medio del Internet sensorial, que ha sustituido al Internet social. ¿Qué pasará entre el 2040 y el 2050? La capacidad de una computadora de escritorio, una tableta, será igual a la capacidad de su propietario. La inteligencia artificial ya estará en el bolsillo. Primeros robots avatares con una sustitución de la identidad del humano por el almacenamiento de datos de su cerebro. Se jubila el último ratón y teclado. La primera supercomputadora con capacidad de procesamiento de 10.000 millones de seres humanos en conjunto inicia operaciones. También inicia la concentración del pensamiento remoto, es decir, el resguardo de todas las experiencias de los que estén vivos en ese momento en medios digitales al 100%. ¿Vamos bien? Ok. Espero que se lo estén imaginando, va a ser muy divertido. 2050-2060. La última pantalla orgánica en operación. Se desestima el uso de las pantallas en las proyecciones holográficas porque en realidad las imágenes son inyectadas directamente a los cerebros. Ya no necesitas usar los ojos. Desaparecen las interfaces humano-computadora y predominan las interfaces cerebro-computadora. Ahora se puede sentir a distancia. Un sistema operativo global concentra ideas, pensamientos, sensaciones, experiencias y memorias de toda la raza humana en centros de datos basados en computadoras cuánticas, con capacidades de procesamiento medidas en miles de cuatrillones, esto es, miles de millones de millones de millones, de operaciones de punto flotante por segundo, también llamados ninaflops. Primera universidad que cierra por fin sus puertas físicamente para convertirse en un acervo sensitivo, racional, autorregulado, disponible en la red. Primeras empresas para selección de información que servirá de base al sistema de conciencia artificial mundial. La conciencia artificial es lo siguiente a la inteligencia artificial: reproducción de los datos por los datos mismos. ¿No los he mareado? ¿Les sigo? Sí. 2060 al 2090. Primer cerebro de un ser humano clonado al 100% en un androide biomecánico. Se activa el concepto de inmortalidad. La concentración de todos los pensamientos humanos alcanza millones de cuatrillones de bytes, también llamados terabytes. Esto es un 1 seguido de 30 ceros. Da inicio a la transformación del concepto de ser humano y se le da personalidad jurídica a los pensamientos, ideas y multiplicación de los mismos dentro de las computadoras masivas que gobiernan la extinta Internet, dando paso a la gran computadora central o conciencia central o cerebro central, que interconecta todos los demás cerebros, todas las creaciones y todas las experiencias. La tasa poblacional empieza a irse a números negativos. 2100 a 2200. La sociedad humana alcanza el grado de desarrollo 1, esto es, elimina la quema de combustibles fósiles y es capaz de manipular los recursos energéticos planetarios de manera sustentable. La población mundial física llega apenas a 3.000 millones, derivado de que los nuevos niveles de conciencia, experiencia y acción hacen no necesaria la reproducción física. Pero además, hay 100.000 millones de seres humanos virtuales, creados y recreados dentro de grandes computadoras fusionados con inteligencia y conciencia artificial. Inician los viajes a la velocidad de la luz, siendo humanos virtuales los primeros pasajeros a las estrellas cercanas en búsqueda de planetas capaces de albergar formas de vida complejas. 2200 a 2500. La raza humana ha colonizado en su forma informática todo el sistema solar y la computadora planetaria almacena petabytes, miles de millones de cuatrillones de información. Se llega al nivel 2 de desarrollo tecnológico pudiendo manipular la energía de todo el sistema solar. Y aquí le paro. Si quieren saber qué es lo que pasa después, les recomiendo una lectura. La última pregunta de Isaac Asimov. La pueden encontrar en internet, no tiene costo, se encuentran en muchos PDFs y demás. Y después me mandan sus reflexiones por correo electrónico. ¿Qué tipo de retos impondrá todo esto? ¿Qué nuevas profesiones deben estudiarse? ¿Cómo debe impartirse educación cuando insertarse un chip en un cerebro será tan trivial como tomar un vaso de leche? ¿Para qué existirá una universidad? ¿Para qué existirán las escuelas? ¿Qué caso tiene ir a trabajar? ¿Qué caso tiene comprar bicicletas? Ups. Estamos en el umbral de cambios drásticos en todas las formas de vida como las hemos conocido. Si hoy ya nos parece sorprendente que 4 de cada 10 parejas se conocen y relacionen por internet,
En pocos años, un par o 3 años, eso va a ser 8 de cada 10. ¿Qué pasará cuando las parejas no existan físicamente, tan solo se conozcan en las computadoras? O cuando se pueda sentir lo que se quiera, donde se quiera, con quien se quiera. Los conceptos entonces de educación, libertad, individualidad, confianza, independencia, legalidad, democracia y entre otros, desde esta perspectiva a futuro, simplemente no podrán ser los mismos que hoy en día. Se requerirán nuevas disciplinas, pero también nuevas formas de pensar. No podemos seguir pensando de manera lineal, sino en múltiples capas, como las computadoras, en paralelo, con seres humanos que dejan la mortalidad de sus cuerpos para convertirse en pulsos de luz de la computadora óptico-cuántica. No podríamos hacer las cosas de la misma manera que lo estamos haciendo hoy. Tal vez el mayor riesgo que todo esto es lo que comentaba al principio. Es demasiado rápido para quienes hace tan solo unos miles de años todavía vivimos en cavernas. Demasiado pronto para quienes quieren vivir deprisa sin medir las consecuencias. ¿Estaremos definiendo entonces en cada tweet el futuro evolutivo de este planeta? Estamos acostumbrados a la ciencia ficción que nos ha prometido los viajes a las estrellas en inmensas naves para explorar otros mundos, trasladando la imaginación a miles o millones de años luz de distancia. Y si los humanos del futuro no quieren trasladar sus cuerpos biológicos, sino sus máquinas de pensar, sus ideas y reflexiones, sus percepciones a otros sistemas solares, la nave espacial del futuro no usa cohetes ni propulsores. Es mucho más simple que eso. Es luz, es electromagnetismo, es mecánica cuántica que se traslada a otras fronteras. Con todo esto que les acabo de decir, ahora traten de regresar y ver para atrás. Imaginemos que ya somos esos pulsos de luz que viajan por doquier con la experiencia acumulada de miles de millones de seres, miles de millones de computadoras biocuántico-ópticas, cerebros que ya no solo son neuronas, sino que son datos depositados en los quarks. ¿No nos parecen ridículos entonces muchas posiciones actuales y problemas? Es como voltear a analizar el hombre de Neandertal, verlo con un garrote y estar siendo desconfiado de los depredadores. Algo que nos ha regalado la ciencia entonces es la posibilidad de ver a nuestro planeta y al universo mismo como un todo. Al fin y al cabo, estamos hechos de lo mismo. Y parece curioso que hayan pasado tantas guerras y desencantos, tantos muertos y sangre derramada, mezclados con ilusiones y buenas voluntades. Y aún no logramos llegar a un nivel de conciencia, al menos como el que les expresé al principio con la frase de Martin Luther King. La conciencia que sabe lo que es justo para la persona y para los demás. Esa conciencia que fundamenta la ética descrita por Sabater, una política hacia uno mismo, y la política siendo la ética proyectada hacia los demás. Portar un teléfono inteligente, adquirir una computadora o navegar en internet proviene de cientos, miles, tal vez millones de cerebros que han concurrido en sus pensamientos para establecer normas, estándares, mejores materiales, más capaces procesadores, memorias que almacenan en el espacio de la uña del dedo meñique, todo lo que todos los discos duros de la supercomputadora comprada por la UNAM en el 91 abarcaba en 2 grandes salas de discos duros. Nos parece fácil, se ha hecho fácil, y todo indica que será aún más fácil, hasta que dejemos usar los sentidos para comunicarnos con esos aparatos y todo enlace sea una permanente simbiosis entre el humano y la máquina. Finalmente, ¿cómo no desaparecer nuestra esencia humana antes de fusionarnos con las computadoras? Richard Dawkins sugirió hace algunos años ciertas recomendaciones para ello, que también hago mías. Primero, no hagas a otros lo que no quieras que otros te hagan a ti. Segundo, en todo, esfuérzate por no causar daño. Tercero, trata a los seres humanos, a los seres vivos y al mundo en general con amor, honestidad, fidelidad y respeto. 4. No pases por alto la maldad ni te acobardes al administrar justicia, pero disponte siempre a perdonar el mal hecho libremente admitido y honestamente arrepentido. 5. Vive siempre con un sentido de alegría y de admiración. 6. Busca siempre aprender algo nuevo. No te vayas a la cama sin haber aprendido algo. 7. Prueba todas las cosas. Revisa siempre tus ideas frente a los hechos y prepárate siempre para descartar incluso una creencia muy apreciada para ti, si es que no está conforme a lo que se demuestra en los hechos.
8. Nunca busques censurar o interrumpir una disensión. Respeta siempre el derecho que tienen los demás a estar en desacuerdo contigo. 9. Fórmate opiniones independientes en la base de tu propia razón y experiencia y no permitas nunca ser manejado a ciegas por los demás. Y 10, la que más me gusta, siempre cuestiónalo todo. Me atrevería a agregar y dejar en la mesa la pregunta que me asalta viendo y pensando en todo esto. ¿Para qué? ¿Para qué hacemos todo esto? ¿Para qué traemos todos estos aparatos? ¿Para qué tanta tecnología? Y entonces regreso a la lectura que les ha recomendado Isaac Asimov y encuentro parte de la respuesta. Lo que no impide que, así como se asienta en la entrada de la Royal Society en Inglaterra, Julius Inverba, busquemos siempre las respuestas sin tomar nada por permanente o inamovible. Tal vez es tiempo de crear nuevas disciplinas, nuevas maneras de educar y relacionarnos entre nosotros. Es tiempo de regresar al socrático yo solo sé que no sé nada, al cuestionarlo todo y a preguntarnos sobre todo. Y en verdad no hemos visto nada de lo que sucederá. La clave es siempre piensen fuera de la caja. Discutan, critiquen y argumenten. O de otra forma, ¿cómo creen que vamos a avanzar? La universidad, sin embargo, es el mejor lugar para hacerlo. Les agradezco